Entonces, bienvenidos a esta reunioncita, pequeña reunión de consulta para aquellos que están interesados en presentarse a la convocatoria que estamos lanzando desde la Secretaría de Extensión con el objeto de construir una historia de la Secretaría. La idea de esta reunión básicamente, nos podemos presentar ahora rápidamente para que sepan quiénes somos cada uno de los que estamos aquí. Y después, bueno, escuchar consultas, demandas, inquietudes, quejas, todo lo que sea referido al proceso de la convocatoria, que bueno, para que justamente el proceso pueda ser lo más amigable, abierto y bueno, puedan participar en las mejores condiciones. Rápidamente, me presento, soy César Marchesino, actual secretario de la Secretaría de Extensión de aquí de la Facultad de Filosofía y Humanidades. No sé si querés seguir, Flavia. Hola, buen día. Soy Flavia Romero, subsecretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía. Bueno, solo aclarar que esta convocatoria particularmente es una convocatoria como cogestionada entre 3 espacios de la facultad. Entre la Secretaría de Extensión por un lado, por eso estamos César y yo en esta reunión, pero también la Escuela de Historia, que ahí se presentarán Pablo e Isa, y también la oficina de graduados de la facultad, ¿no? Que ahí está Juli también. Así que les doy la palabra a ellos para que también se presenten. Hola, bueno, bienvenidos. Es tal como decían César y Flavia, la Escuela de Historia fue invitada a participar de este proyecto de la Secretaría de Extensión que busca reconstruir la historia de la Secretaría, así como del concepto de extensión que ha ido, digamos, transformándose en nuestra facultad. Y para ello, digamos, propone que sean egresadas de nuestra escuela quienes puedan llevar adelante y puedan postularse para ese fin. Así que, por un lado, invitar a los que están, invitar a los que puedan ver el video a que se sumen y agradecer a la Secretaría y a la Oficina de Graduados de la Facultad por, digamos, pensar en la Escuela de Historia y en sus graduados para que lleven adelante este proyecto institucional. Bueno, tomo la palabra. Buenos días. Gracias por conectarse, Janina y Alessandra. Para nosotros es muy importante no solamente la convocatoria a historizar la extensión en nuestra facultad, sino también aprovechar la formación que brinda nuestras carreras para, bueno, hacer una investigación con las herramientas que, bueno, justamente se nos brinda desde la propia casa de estudios, ¿no? Que nos ha formado y nos sigue formando y de la cual seguimos formando parte. Esta es una invitación también a abrir un poco el juego, si se quiere, de historizar nuestra facultad, que a lo largo de estos últimos años se han venido desarrollando distintos proyectos. Este en particular, además, es un proyecto que está financiado por la Secretaría de Extensión. Bueno, y queríamos recalcar eso porque, bueno, nos parece importante no solamente trabajar desde la voluntad, sino también reconocer eso como un trabajo, ¿no? Así que, bueno, agradecidas por la disposición de la Secretaría, de la Escuela de Historia, y que convoquen también a la oficina para, bueno, para ayudar en la difusión y en todo aquello que sea requerido para formalizar este trabajo. Sí, antes de que sigamos con la ronda de presentaciones de los interesados, un pequeñísimo comentario respecto a la financiación, porque está bueno tenerlo claro, digamos, el sentido de la financiación también, además, como decía Juli, de encontrar formas de dignificar el trabajo de investigación, el trabajo docente, que sabemos que, bueno, no son necesariamente los montos que uno desearía, ¿sí? Porque entendemos que, bueno, sabemos que la vida está muy compleja desde el punto de vista de la economía,
pero los fondos con los que se está financiando esta propuesta, esta iniciativa, son fondos que vienen de la SPU, de la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel nacional, que desde hace este sería el segundo año, tienen como llamamos, un reglón presupuestario dedicado al fortalecimiento de la extensión universitaria, ¿sí? Entonces, esta iniciativa, como otras que ya se han financiado y otras que se están financiando paralelamente en este segundo año, apuntan básicamente a eso, a fortalecer, a jerarquizar, a dignificar la actividad extensionista y sobre todo también en relación con las otras dos actividades principales que tenemos dentro de la universidad, que son la investigación y la docencia, buscando fortalecer ese proceso de integración, ¿no? De integralidad, como se dice, de las actividades. Entonces también digo, para darle un marco más general a por qué estamos desde la Secretaría de Extensión, conjuntamente con la Escuela de Historia y la Secretaría de Graduados, invitando y proponiendo este trabajo de reconstrucción histórica de la Secretaría, tiene que ver con esa idea, ¿no? Digamos, con, bueno, jerarquizar y darle un lugar, más allá de que nuestra facultad particularmente es una de las facultades que históricamente ha dado un lugar privilegiado, por así decirlo, a la extensión, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y construir y reconstruir la historia de esta secretaría y de la actividad extensionista de la FFH es parte de ese proceso. Bueno, ahora sí, aclarado esto del financiamiento y demás, y de los sentidos del financiamiento, seguimos con la ronda porque veo que se han sumado, buenísimo, se han sumado varias personas más, así que escuchamos rápidamente quiénes son para después pasar a las preguntas e inquietudes. Ahí nos había quedado Pablo también en el cuadro que no se presenta. No, todo bien, era reafirmar lo que había planteado Isabel y por dos ideas solamente. La posibilidad de realizar este trabajo por lo novedoso y también por lo necesario. Esas dos variables como bien importantes para encarar la tarea y que puede ser un insumo, no solamente de trabajo, sino para repensar lo que estaba planteando César, que es esta historia de desarrollo, de importancia, de valoración que le da nuestra facultad a la extensión y que me parece que esté en manos de egresados y egresadas de la Escuela de Historia para que hagan ese trabajo, para que señalicen un poco ese punto de partida, es una apuesta importante y también muy, muy interesante. O sea que era en la misma línea de lo que había planteado Isabel y de lo que se viene hablando. Así que bueno, bienvenidos a quienes están en la sala. Adelante, Julieta. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta, yo soy egresada de la Escuelita de Historia y me interesaba la propuesta, pero estaba un poco perdida con lo del índice ampliado, entonces vine a ver si podía tener un poquito más de herramientas. Sabemos que ese es un motivo de confusiones. Ahí vamos a hablar de eso justamente hoy. Se me ocurre metodológicamente, perdón, esta cuestión metodológica, que escuchemos las inquietudes en general y después las respondemos, porque posiblemente algunas ya se repitan o demás. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Mi nombre es Janina Floridia, también soy egresada de la Escuelita de Historia y estaba más o menos con la misma confusión que la compañera Julieta. Bueno, tomo la palabra yo. Soy Alessandra Laurentiis y soy recibida desde el 2002 de la Escuelita de Historia. Y aparte de la que preguntan los chicos, nel reglamento de las becas está escrito que uno no tiene que ser recibido hace más de 10 años. No sé si en esa beca hay esa exclusividad también. No, en este caso, perdón, aclaro eso porque es muy puntual y después pasamos a seguir ampliando lo que queríamos decir. No, este financiamiento, de hecho, no se nomina o no se titula como beca,
¿sí? O sea, no ingresa dentro de los reglamentos de beca, ya sea la beca de la facultad u otras becas, como por ejemplo beca de la Secretaría de Extensión de la universidad. Ninguno de esos reglamentos entra en vigencia porque esto es un financiamiento a una tarea concreta que van a realizar ustedes como egresades. Las becas en general son figuras que se aplican para estudiantes, por ejemplo, pero acá, en este caso, no hay problema con ese tiempo de egreso. Muchas gracias. Bueno, contarles, antes de ir a la duda puntual, por ahí también aclara de dónde viene la idea de pensar esta convocatoria. Nosotros en la Secretaría de Extensión, la extensión en la Facultad de Filosofía ha crecido mucho, me atrevería a decir muy rápido en los últimos 10 años. Tenemos, por ejemplo, la Secretaría de Extensión más grande de una unidad académica dentro de la universidad, excepto, por supuesto, la Secretaría de Extensión universitaria, pero de unidad académica de facultad, nosotros nos encontramos en general en todas las facus equipos conformados por secretario solo. Creo que son muy pocas las que tienen la figura de subsecretario. Cuanto mucho una persona que colabora en tareas puntuales de lo administrativo. Bueno, nuestra Secretaría de Extensión está conformada por secretario, subsecretaria y 4 personas que trabajan en áreas específicas que no tienen que ver necesariamente con lo administrativo, sino con cuestiones técnicas, ¿no? En las cuales se han ido perfeccionando. Y siempre ha habido en este tiempo la inquietud de que surgió como por preguntas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo empezamos a ser secretaria? ¿Siempre fuimos secretaria? Y no siempre fuimos una secretaria. Por ejemplo, antes sabemos que éramos un área, ¿no? Que se pasa en algún momento de nominarse área a nominarse secretaría, con la jerarquización que eso implica en relación a otras secretarías de la facultad. ¿Cuándo fue ese salto? Ninguno de nosotros lo puede reconstruir, por ejemplo. Entonces empezamos a notar que teníamos como baches que solamente podían ser respondidos por consultas que les hacíamos a secretarios anteriores, a los primeros secretarios de extensión, secretarias de extensión. Entonces, ahí había necesariamente un trabajo de reconstrucción que nosotros pensábamos, bueno, primero es central, teniendo la escuela de historia en nuestra propia facultad, que nosotros pudiéramos darnos las estrategias para poder reconstruir nuestra historia, para poder saber cómo nos habíamos gestado dentro de la Facultad de Filosofía, que no está por fuera de, por supuesto, cómo se fue gestando extensión dentro de la universidad, pero que en filosofía particularmente tuvo sus marcas específicas. Y que, bueno, esa inquietud y esas ausencias en las posibilidades de relatarnos a nosotros mismos fue una de las inquietudes que nos lleva a pensar esta posibilidad. Sabíamos, por supuesto, que no era una tarea que se pudiera hacer livianamente, sabíamos que era un trabajo, y por eso la búsqueda de designar parte de este presupuesto que mencionaba César, de SPU a la tarea de alguna persona de historia. ¿Se escucha el fondo? Bueno, es así, el fondo es ese y no lo podemos cambiar. Bueno, entonces la intención era esta, como poder reconstruir esta breve historia. Y nosotros pensábamos que también sirviera porque se acercan muchos estudiantes, porque en esta jerarquización que viene teniendo la extensión universitaria en los últimos años, también se acercan a su vez muchos estudiantes preguntando, bueno, ¿y extensión? ¿Qué nos puedes decir de extensión? ¿Qué nos puedes contar de extensión? ¿Tenés algo para mostrarnos de extensión en filosofía? Porque por ahí muchas materias
empiezan a tomar, que eso también es relativamente nuevo, empiezan a tomar las discusiones de extensión universitaria dentro de los propios contenidos de las materias o para trabajar algún práctico entonces nos vienen a consultar los estudiantes y nosotros no tenemos absolutamente nada más que dudas para compartir con ellos, ¿no? O alguna narración que nos haya hecho quizás algunas de las más viejas con cariño, viejas nominadas con cariño. Entonces, bueno, esta preocupación salió fue la que motorizó esta convocatoria y en base a eso pensábamos, bueno, sería interesante poder que de este proceso de búsqueda de alguien de historia, de un profesional de historia, resultara alguna producción también que pudiera dar cuenta de esos resultados, no con el esquema y con la estructura de un trabajo académico para ser publicado en una revista, por ejemplo, sino más similar a los materiales que nosotros trabajamos en la Secretaría, más de difusión pública, ¿no? Pensando en ese perfil de materiales. Eso abre una gama posible que va desde el material puramente escrito al puramente audiovisual y todos los grises que eso genera y otras opciones también. Nosotros no nos parecía mal, creo que por ahí hubo algunas consultas, nos decía Juli el otro día, de egresadas que estaban pensando materiales puramente audiovisuales. La verdad que no lo pensamos como excluyente para nada a la posibilidad de hacer puramente un audiovisual. También sabemos que tiene otros costos, ¿no? Y que por ahí tiene sus otras complejidades, son complejidades diferentes a las que quizás no estamos tan habituados quienes escribimos en papel. Entonces, en relación a eso es que, bueno, ¿cómo pensar esta convocatoria? Surge la idea de el índice ampliado. Para ser honestos, Isa y Juli nos dijeron, esto va a traer consultas. Esto no va a ser tan claro lo del índice ampliado. Y la verdad que no le encontrábamos otra vuelta a pensar cómo presentarse para esa convocatoria. Pero no estamos buscando en ese índice ampliado lo exhaustivo, porque esa búsqueda justamente va a ser el resultado de todo el tiempo del financiamiento. Para aclararlo, porque no lo dijimos, el tiempo de financiamiento está estipulado en 8 meses, con posibilidad de presentación de los resultados hasta el 10º mes. ¿Sí? Ese es como el compromiso que ustedes asumen a la hora de presentarse. Que a los 10 meses van a presentar ese resultado. Esa presentación no necesariamente quiere decir, por ejemplo, si fuera un material impreso incluso, o escrito, no quiere decir pasado por diseñador gráfico, incluso listo para colgar. No, pero sí que el contenido esté finalizado para esos 10 meses. ¿Se entiende? La búsqueda, entonces, con este índice ampliado es más que nada ver cómo ustedes están pensando ese material. ¿Qué están pensando en esos, por ejemplo, dividiría el material en 5 secciones. Una sección que estoy diciendo cosas que no quiero que tomen nota de esto puntual, porque lo estoy diciendo ahora según lo que estoy pensando en voz alta. Dividiría y pondría una sección de entrevistas a tal, y otra sección escrita sobre, no sé, la historia de los lugares a donde estuvo físicamente la Secretaría de Extensión. Bueno, ¿qué se imaginan ustedes con los elementos que tienen? Porque sabemos que no hay muchos elementos, ¿sí? Sabemos que ustedes esa búsqueda todavía no la iniciaron,
pero sí queremos con ese índice ampliado saber cómo ustedes están pensando ese supuesto resultado. ¿Mm? Después, lo que ese material vaya a ser, la propuesta que nosotros les hacemos en la convocatoria incluso, es que no es un trabajo desconectado de la Secretaría de Extensión. Queremos ir encontrándonos con ustedes para que vayamos pensando juntos ese material. O sea que no estamos planteando dejarles, bueno, listo, yo te pago y te dejo, te pago los honorarios, te dejo y nos vemos de acá a 10 meses, ¿no? Porque seguramente además nosotros tenemos información que a ustedes les va a servir para pensar ese material. Vamos a hacer una fuente de información y queremos que esa conversación sea, ese material sea dialogado, ¿no? Y ese proceso sea dialogado. Así que sin intenciones de decirles a ustedes lo que tienen que hacer, pero sí queremos como ir formando parte de algún modo de ese proceso. ¿Sí? Sí. Sí, no, un pequeño comentario nomás para agregar, creo que Flavia fue muy clara en lo que estamos pensando con la convocatoria. Y me parece que hay algo clave que dijo Flavia ahí, esto no es un trabajo académico a lo que a lo mejor ustedes están acostumbrados a producir para una revista especializada, para un libro, ¿no? Pero que también, y por eso estamos convocando a profesionales de la historia, necesitamos justamente de la metodología, la rigurosidad, el métier de los historiadores, ¿no? Justamente como ustedes trabajan. Y cuando pedimos este índice ampliado, tiene como el sentido de, bueno, como nosotros no somos historiadores y como esto no está enmarcado justamente en una producción estrictamente académica, pero que tiene un sentido político, un sentido de construcción de la historia de la Secretaría y de la acción extensionista en Filo, nosotros también necesitamos para ese diálogo del cual está hablando Flavia, y también para poder decidir, porque aquí hay 3 posibles candidatos, pero seguramente hay otros por ahí que a lo mejor no han podido estar, y bueno, o sea, vamos a tener que decidir por alguien, ¿sí? Poder tener también esos elementos que nos permitan sopesar la propuesta en estas dimensiones de las cuales está hablando Flavia, ¿sí? O sea, como nosotros no somos historiadores y como no estamos pidiendo, no vamos a poder aplicar criterios, si bien va a haber en la comisión historiadores, por supuesto, historiadoras, no vamos a poder aplicar, no queremos aplicar solamente un criterio academicista, digamos, ¿se entiende lo que queremos decir? Y necesitamos estos elementos para poder, bueno, a ver, este candidato propone esto, quiere ir por este lado, sugiere esto, este otro, y bueno, y eso formará parte del proceso también de evaluación, digamos, que va a tener los aspectos rigurosos de la producción académica, pero también estos otros sentidos de los cuales estamos hablando. No sé si con esto ayudamos o entorpecemos, perdón, a la idea del índice ampliado. No sé si se entiende. Sí, algo para agregar a esto que totalmente que dice César, que de acuerdo, por supuesto, es tener en claro, me parece, cuál va a ser el interlocutor de ese material o ese, ¿no? Cuál va a ser el destinatario con el cual ustedes van a trabajar. Y si bien no estamos esperando que sea un material, no es un material que nosotros vamos a trabajar, seguramente, digo, se puede dar, pero a priori no es un material que se va a trabajar con las organizaciones sociales, que nos demandaría, por ejemplo, otros elementos a considerar en ese material. Pero sí va a ser destinado a la comunidad, al menos de la Facultad de Filosofía, con todo lo variado que eso implica. ¿Sí? Porque somos tenemos una diversidad importante dentro de la facultad y, por ejemplo, sería un material muy interesante para trabajar con un ingresante, por ejemplo, ¿no? Entonces, que esa diversidad sea contemplada a la hora de pensar el material y sobre todo de pensar el destinatario del material. Por esto que decía, en relación a esto que decía César, ¿no?
del modo en el que construimos el relato al interior del material, del texto. Eso. Pero quiero que, además, además de la gente de historia, la Juli es de historia. Entonces, también quiero que nos ayuden a aclarar este panorama. Si se entendió por dónde fuimos. No sé, Jan y Juli, si más o menos se entiende. Porque hay algunas cuestiones que quizás no estamos tan acostumbradas, porque, bueno, la propuesta viene desde una secretaría en particular que pretende la historización, digamos, hacer una historia oficial de su propia trayectoria, ¿no? Entonces, es también la invitación a, bueno, cómo pensamos que podríamos trabajar en función, digamos, de la mano de la secretaría, por un lado, y por otro lado, también desde nuestra propia disciplina, ¿no? O sea, poniendo en juego esos saberes específicos. Y como no hay material o es poco el material existente sobre historización de la extensión en la universidad en general y en nuestra facultad en particular, esta parte, digamos, de la convocatoria, que tiene que ver con ese índice ampliado, es la parte más creativa, ¿no? La más estimulante también, me parece. Perdón, hago otro agregado más. Esto que acaba de decir Juli, digamos, material hay mucho. El tema es que está, digamos, en formatos, en soportes y en fuentes muy diversas, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno podría tomar nuestra página web, ¿sí?, de la Secretaría de Extensión, y ahí va a encontrar un montón de información, ¿sí?, de todo tipo respecto a las distintas actividades. Bueno, ahí hay un montón. Pero, por ejemplo, también está, como decía Flavio hace un rato, bueno, todos quienes han pasado cumpliendo funciones dentro de la Secretaría. Algunos que, hay algunos que ya no están, lamentablemente, pero bueno, entonces ahí también hay otro tipo de fuente. Y después, dada la particularidad de extensión, ¿sí?, hay otras fuentes, ¿sí?, que son todas aquellas que son la materia prima de la extensión universitaria, que son las organizaciones sociales, etcétera, etcétera, que interactúan justamente con todos los proyectos que llevamos e iniciativas que llevamos adelante desde la extensión, ¿sí? Entonces ahí aparecen, no sé, estoy pensando, por ejemplo, otro programa que está dentro de nuestra facultad, que es el PUC, pero con el cual se han articulado un sinfín de acciones desde el punto de vista extensionista, ¿sí? Hay un montón de proyectos que se han desarrollado en el marco del contexto del PUC y digamos, de las actividades en contextos de encierro. Entonces, ahí hay una cantera de información para ir a ver, ¿no? Las organizaciones de los pueblos originarios. Les campesines. Bueno, y así, digamos. Entonces, obviamente es un universo, como siempre hacemos el chiste aquí, es el cosmos y más allá por ahí, digamos, ¿no? Es como infinito. Obviamente siempre uno restringe arbitrariamente porque todo proceso investigativo que les voy a decir siempre se restringe, digamos, no podemos abarcar todo. Pero bueno, entonces, digo, material y fuentes a las cuales recurrir son muchas y muy diversas, ¿sí? Y cada una a lo mejor tendrá su metodología de abordaje, etcétera y demás. Eso es su tema. pero bueno, me parece que está bueno también, son como elementos que me parece a tener en cuenta a la hora de pensar esto del índice ampliado, digamos, ¿no? Quizás agregaría algo que mencionó Isabel al inicio de la reunión, que es las distintas perspectivas acerca de la extensión universitaria que a lo largo del tiempo han atravesado nuestra institución, ¿no? Me parece que eso también sería algo importante que se puede rescatar, bueno,
para seguir tirando algunas otras líneas, que así como César mostró la diversidad de fuentes sobre las cuales se pueden trabajar, también pensar esas fuentes atravesadas por estas otras cuestiones más transversales, me parece que están bueno también. Uh-huh. Bueno, hay un textito que está colgado en la página de la Secretaría de Extensión, que es un textito viejo y muy breve, debe tener 4 páginas, que es de la autoría de Marcela Pacheco, cuando Marcela estaba como secretaria de Extensión, y que justamente en relación a estos modelos de extensión y a cómo pensar o desde dónde se piensa la extensión, es como una tipología muy breve, muy gruesa, pero que por ahí les ayuda a tener ese panorama del cual están hablando César y Juli, que por ahí es importante a la hora de pensar ese material, ¿no? O de alejarse de algunas orientaciones que uno no quiere necesariamente abordar. Entonces, por ahí ese material que está colgado en la página de la Secretaría de Extensión, hay un link en la página de la Secretaría que se llama Materiales de Interés, y ahí lo pueden descargar. Lo digo porque es breve y por ahí me ayuda. No sé si queda alguna pregunta muy concreta en relación a la convocatoria. Quería preguntar desde cuándo quieren que hacemos eso, o sea, desde el 48 cuando empieza a existir filosofía, o no sé, o los últimos 20 años, porque le sirve los últimos 20 años para pensarse, porque no sé, tal vez la época anterior a los años 70 no hace falta, pregunto. Claro, nosotros, por ejemplo, sí tenemos registro por artículos y por publicaciones que en este caso recuperaron del archivo de extensión de la universidad. La universidad tiene específicamente un archivo de extensión que está a cargo de Mariela Contreras. Mariela Contreras, junto con María Inés Peralta, publicaron un articulito que creo que si lo googlean lo van a encontrar fácilmente, que dice que el primer pedido que se hizo a una unidad académica en relación a una temática específica que no tenía que ver con la comunidad universitaria, sino pensando talleres para afuera, fue la Facultad de Filosofía, y fueron cursos de formación docente en la década del 40. Y eso es todo lo que tenemos de aquel momento. Claramente nosotros no teníamos ni un área, ni una secretaría, ni nada, pero sí como que empezaba a perfilarse, por ejemplo, esta orientación también hacia la formación docente, que si ustedes ven la estructura de la secretaría hoy hay un área dentro de la Secretaría de Extensión que es formación docente. O sea, también ahí hay como una marca que puede rastrearse, ¿no? Pero más que eso, de hace mucho tiempo, nosotros no tenemos más que esa información. Y bueno, no sabemos si es posible conseguirlo más que por la búsqueda de archivo, quizás en el archivo de la CEU. ¿No? Sí. Hola, en todo caso, no está pautado el periodo o la temática, precisamente la propuesta va a derivar de cada uno de ustedes y lo que va a evaluar la comisión será la propuesta que se haga, o sea, ese índice explicativo que a manera de estructura o de tópicos de desarrollo de lo que va a ser ese trabajo que ustedes van a hacer, va a proponer algo. Está definido como tema la reconstrucción, la historización de la extensión y de la Secretaría de Extensión en nuestra facultad, más no el periodo de tiempo o cuáles son los tópicos que necesariamente tienen que estar adentro o cuáles no. Entonces, creo que va a haber diferentes propuestas sobre una historización más clásica, más típica, simplemente porque eso no existe. Entonces, va a ser como la base del trabajo.
a pasar a quizás donde haya propuestas donde se focalice la mirada en determinados tópicos, o donde diga, bueno, yo por una cuestión de extensión me voy a dedicar a los últimos 20 años. Bueno, será la comisión evaluadora la que sopese cuál es la propuesta más interesante en ese sentido, pero no está prepautado de antemano, ni hay nada que vaya a decir, bueno, si agarro desde los años 40, tomo más años, entonces es mejor o no, o tomo no sé, del periodo democrático a esta parte. Me parece, o por las conversaciones que hemos tenido, que eso no está definido y que en ese sentido va a formar parte de la creatividad de los postulantes. Así que pueden elegir la manera más cómoda, y este índice ampliado es esto, es una especie de propuesta de los tópicos mínimamente desarrollados a partir de los cuales ustedes piensan que van a poder desarrollar ese trabajo. Cuando hablamos sobre esto del índice ampliado, que al parecer otras disciplinas acá en esta misma facultad, otras escuelas lo usan mucho para presentaciones o postulaciones, yo le contaba a ellos que eso no es habitual. En historia nosotros estamos mucho más acostumbrados a proyectos académicos de investigación de manera formal, típica, ¿no? Definición del problema, hipótesis, objetivos, fuentes y demás. Sin embargo, me pareció también un buen ejercicio para, valga la redundancia, ejercitar nuestra flexibilidad en el sentido de adaptarnos a otras propuestas y otros modelos de presentación de nuestros proyectos. Así que espero que nos vaya bien en ese sentido. Sí, Julieta. Yo quería preguntar si hay algún tipo de extensión, de límite. Ahí lo que planteamos es la convocatoria. El índice, dice, indicará las potenciales partes o secciones, o secciones del material y un desarrollo de cada una de esas partes no mayor a 250 palabras. O sea, no la totalidad del índice, sino cada una de las secciones, 5 secciones, por ejemplo, cada una de esas secciones, el desarrollo no tiene que ser mayor a 250 palabras. ¿Sí? O sea, no estamos pidiendo un desarrollo exhaustivo, sino que ustedes puedan dar cuenta de cómo están pensando ese material. De qué, Perdón, Flavia, cuando vos pones ese límite de 250 palabras, te referís al índice. Claro, por ampliado. eso No al producto. No. El índice. Ahí lo dice en la convocatoria. El índice deberá tener de esas secciones que ustedes marquen, el desarrollo, la ampliación del punto del índice tiene que ser no mayor a 250 palabras. Entonces decíamos, claramente no estamos apuntando a un desarrollo exhaustivo del contenido, porque sabemos que justamente esa es parte de la búsqueda, ¿no? Pero sí queremos ver cómo ustedes están pensando ese material, qué apartados son los que proponen, cómo proponen la estructuración de ese texto, qué es lo que ven importante, qué es lo que creen importante a la hora de armar un índice o de pensar un material, ¿no? Sería como imaginarse cómo se imaginan ahora ese material y un breve desarrollo de cada una de sus partes. Gracias. ¿Hay alguna otra duda? Digo, más allá de lo del índice, digamos, o algún otro comentario que quieran hacer. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a fuentes, bueno, qué sé yo, en esto de historiadora, porque las posibilidades de fuentes que nombraron tienen que ver, bueno, con una actualidad. Para pensar estas cuestiones de los años 40, ¿hay algo o sería reconstruir, no sé, a través del periódico, a través de entrevistas, o no sé, hay boletines informativos, no?
No sé si hay algo, hay que empezar de cero con esa parte. Que bueno, a mí me parece sumamente interesante, pero bueno, también hay que ver en función de los tiempos esas cuestiones. Ahí el repositorio que decía Flavia del archivo que está en el espacio físico del Pabellón Argentina, ¿sí? Ahí donde trabaja Mariela, tienen un reservorio que es específicamente sobre extensión universitaria. Cuando entras ahí, hay 1000 cosas y hay que ir desbrozando, ¿no? Y seleccionando. Pero el periodo anterior, digamos, a lo que existe hoy en la Facu, me parece que está ahí. Y después está el archivo de la facultad también, ¿no? Claro, eso iba a decir. Está el archivo de la facultad y después en materia de resoluciones, por ejemplo, después está el digesto, ¿no? Digamos, donde uno puede, que no es muy amigable para las búsquedas, dicho sea de paso, pero bueno, pero puede ser una fuente a veces donde encontrar resoluciones, declaraciones, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la historia de la SECRE. Y después nosotros también tenemos, claro, nosotros, por ejemplo, a fin de año del año pasado, estuvimos haciendo un ordenamiento de papeles y archivos y demás acá en la secretaría y, bueno, fuimos separando una serie de documentos, cajas y demás, que obviamente no tienen ninguna sistematización, pero que dice historia de la SECRE y ahí hay materiales varios que también, bueno, pueden ser objeto de que pueden convertirse en fuente, digamos, también, por supuesto. Por supuesto, también esto puede que ustedes en este punto no tengan información ni acceso a quiénes fueron las personas que también podrían ayudar a darle marco a esta historia, ¿no? Nosotros desde la Secretaría, por supuesto que nos comprometemos a hacerles ese vínculo, ¿sí? El vínculo con todas estas personas que nosotros sabemos, quizás esa búsqueda de los nombres que nosotros les damos los lleva a otros nombres, es una posibilidad, pero nosotros sí nos comprometemos a darles el contacto con estas personas que nosotros sabemos que han formado parte de algún modo de la Secretaría de Extensión para que ustedes puedan conversar con esas personas, hacer entrevistas. Así que esa es una posibilidad con la que desde ya pueden contar. ¿El digesto desde cuándo tiene información? Porque es más actual, ¿no? Sería como 2008. Claro. 2008 o poco 2008. O sea, en 2008 se empiezan a cargar algunas cosas y como todo empieza, efectivamente, es más nutrido el digesto de 2010 para esta parte, digamos. Bueno, este encuentro nosotros lo pensamos para sacar estas dudas gruesas que sabíamos que estaban dando vueltas en relación a particularmente el modo de presentación a la convocatoria, que era el índice, y estas preguntas como más generales. Hay algo que sí quizás está enunciado ahí en la convocatoria, no salió ahora, pero sí para poder, ustedes como esto se financia no como una beca, decíamos, sino como honorarios, sí necesitaríamos que ustedes tengan una factura, ¿no? Para poder, en lo concreto, para poder cobrar los honorarios de esa tarea. Esperamos que, no queremos demorarnos mucho, o sea, el proceso de selección vamos a tratar de que sea en marzo, a lo sumo, principios de abril, tener un resultado, también porque esto que les decía César, nuestro financiamiento, la convocatoria no se encuentra 100% financiada con SPU, por esto que decíamos, bueno, queríamos dignificar el trabajo que se hiciera, pero los montos no eran tanto de dignificar. Entonces tuvimos que agregar un par de cuotas y un monto que va a ser financiado desde la Facultad de Filosofía
complementando ese financiamiento de CPU. Y bueno, vamos, el plazo de rendición de SPU nos corre un poco, entonces no queremos demorarlo demasiado. Por ende, ustedes van a tener la respuesta bastante rápido al proceso de convocatoria. Nosotros pensamos en una fecha de finalización de la convocatoria, que es la publicada, que es el 27 de febrero, pero a esa fecha de finalización de convocatoria siempre viene la palabra mágica, que es la prórroga, que todos estamos esperando siempre, y esa prórroga sería hasta el 13 de marzo, ¿sí? Es como un changüí para aquellos que vienen pensando, no nos podemos demorar mucho por esto que les decimos, y porque no queremos que se desfase mucho del año, porque ya se nos complica en diferentes sentidos. Entonces, hasta el 13 de marzo, nosotros vamos a dar la prórroga, la vamos a informar próximamente. Y bueno, esperamos que o en el transcurso de marzo o principios de abril ya tener el resultado de la convocatoria, ¿sí? Y a partir de ahí, con la persona que sea seleccionada, bueno, tendremos una primera reunión y empezaremos a afinar cuestiones tanto con esa persona como con quien la está dirigiendo o acompañando en ese proceso. Este espacio de consulta no quita que ustedes puedan dirigirse a cualquiera de nosotros para hacerle preguntas que puedan llegar a surgir en la escritura del índice o en alguna idea que se les ocurre. Nosotros estamos en la Secretaría de Extensión o a través de, si quieren, la dirección de Isabel y Pablo de la Dirección de Historia, o Julieta, nos hacen llegar la consulta, o se llegan directamente, o nos escriben. No se queden con la duda, y queremos que esto salga lo mejor posible y que sea un proceso también de trabajo lindo. Creo que va a ser diferente para ustedes y va a ser diferente para nosotros también. Así que creo que además del resultado, que es muy importante y significativo para nosotros, el proceso también va a ser un proceso que estamos ansiosos de transitar. No sé si alguien más quiere... Sí, te hago una última consulta, sí, con respecto a, bueno, dijiste, de esto de la factura. Si uno no tiene factura, bueno, yo soy docente, así que no tengo monotributos. ¿Se puede gestionar con otra persona? Yo he hecho eso en otras cuestiones, en otros trabajos, de presentar, no sé, los papeles de otra persona. Pregunto, qué sé yo. Déjame que consulte con el área económica, ¿sí? En todo caso, vos tenés el mail de la Secretaría de Extensión, ¿sí? Bueno, si podés escribir un correo ahí con la consulta, así yo sé a dónde responderte, ¿sí? Y lo consultamos con el área económica y te contestamos por correo. Bárbaro, gracias. Lo mismo te preguntaré yo. Ah, bien. Bueno, o sea, sí les puedo asegurar que en el caso de que se permitiera, que lo voy a chequear con el área económica para no meter la pata, en el caso de que se permitiera, sí, el rubro tiene que ser un rubro compatible con la actividad que se va a facturar, ¿no? Quiere decir esto, la factura, si me prestan factura, en general, en los lugares donde me permiten prestar factura, no puede ser de una actividad totalmente diferente, ¿sí? Rubro gastronómico, ¿sí? Pero bueno, déjenme chequear esto y si pueden, por favor, escriban, así no se nos pierden los modos de comunicación, escriban a la Secretaría de Extensión, que está ahí en la convocatoria del correo, y nosotros le contestamos con la respuesta del área económica, ¿sí? De todas maneras, les anticipo por las dudas, no fuera factible la facturación. Dado el periodo que está comprendido, se puede hacer un alta de monotributo en la categoría más baja que hay,
eso se hace todo desde la web, no es complicado y se puede solucionar para la poca cantidad de tiempo que hay, digamos, no les implicaría algo muy complejo. Para que no haya un elemento de decir, ay, no puedo presentarme por último, ¿no? Entonces, para que inclusive si hace falta, hasta lo podemos comunicar con quienes los orienten en esa tarea frente a la FIP. Pero se puede hacer, yo lo he hecho en algún momento, no es complejo. Disculpa, agregando algo más, incluso en el caso de que alguien resultara favorecido con el trabajo y se tuviera que inscribir en AFIP, es un trámite sencillo y teniendo otro trabajo, es decir, teniendo aportes de otro trabajo, el monto a abonar es realmente muy bajo. Estamos hablando de creo que 500 pesos por mes. Entonces digo, también para quitarle peso a esta cuestión de tener que inscribirse en el monotributo en el caso de no tenerlo. No estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan, simplemente que no es algo como era en otros años de que, nada, no sé cómo hacerlo, la AFIP. No, es muy sencillo y en el caso de tener aportes de otro tipo es algo barato. Así que para agregar eso. Pero hay una aclaración no respecto a esto, sino de una consulta que había llegado por mail sobre el formato del currículum vitae, que, bueno, por ahí los de nivel medio o quienes están en nivel terciario no utilizan el mismo formato que se utiliza en la universidad. Entonces, eso es una aclaración que para que sea uniforme y la comisión evaluadora tenga los mismos criterios, se sugiere que utilicen los formatos que están disponibles tanto en la Secretaría Académica como en el blog también de la Escuela de Historia. Pueden encontrarlos y descargarlos y a partir de esos formatos uniformes ir completando con sus datos. Eso. Sí, ese punto facilita mucho la tarea de la comisión evaluadora, pero no lo estoy diciendo en términos de facilitar el trabajo, sino que genera una base común que las condiciones de evaluación son iguales para todos, entonces también contribuye a la justicia del proceso, digamos. Entonces, y a la justicia de la transparencia y a la claridad para que todos estemos de acuerdo con los resultados finales. Entonces, eso está bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si hay algo más, si no vamos cerrando. Y como dijo Flavia, los canales de comunicación están abiertos. Físicamente también estamos en el Brujas, básicamente en la franja que va de 10 a 17 aproximadamente, ¿sí? Nos pueden encontrar acá, siempre hay gente en la secretaría. Sí, no dijimos, perdón, no le dije, asumí, pero estamos en el pabellón Brujas. Claro, sí. Físicamente existimos en el pabellón Brujas, así que si quieren venir a hacer alguna consulta, conversar, tomar un mate, un té, lo que quieran, acá estamos disponibles. A veces ocupados en otras cosas, pero siempre hay alguien que les va a poder dar alguna orientación, lo que sea. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Bueno, estamos, como dice César, pendientes y disponibles para cualquier consulta. Les esperamos. Somos famosos por hospitalidad. Siempre tenemos café y siempre tenemos mate, que es lo básico para existir. Bueno, muchas gracias. Y también si esto se va a colgar luego en la página, así que por ejemplo si hay algún colega que dice, che, no pude ir, bueno, le dicen, no, podés consultarlo después y demás. Bueno, nos vemos, que anden muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.